Bendiciones, amados amigos, amados hermanos. Qué privilegio más grande nos regala la vida de poder compartir una vez más un mensaje de la palabra del Señor para su casa, para su vida, en un momento tan maravilloso como es este tiempo en el cual Dios nos da el privilegio de llegar con este mensaje. Bienvenidos. Estamos ya finalizando nuestro año, solo por la gracia y por la misericordia del Señor. Y para nosotros es muy importante poder llegar a sus hogares a través de este medio cada sábado. Preparemos la Biblia, preparemos el cuaderno de notas, porque Dios nos va a hablar. Y cuando digo que Dios nos va a hablar es porque es así. Mientras nosotros preparamos la palabra, Dios nos habla. Pero en el momento que estamos transmitiendo el mensaje a ustedes, también el Señor habla a nuestras vidas. Queremos tomar un tema para hoy y es acerca de la obra de Cristo en la vida del creyente. ¿Cómo obra el Señor maravillosamente en la vida de todo creyente, en la vida de toda persona que dispone su corazón para que Dios le hable, para que Dios le ministre? Hay un texto en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10 que dice de la siguiente manera: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta palabra nos lleva a reflexionar y a comprender la vida de los últimos, quizás lo podemos decir, de los últimos años de Juan. Vamos a pedirle al Señor en una oración para que Él nos hable de manera especial a través de este texto y a través de esta enseñanza. Padre, delante de ti nos colocamos deseosos de oír tu voz, deseosos de poder discernir tu palabra, poder comprender tu palabra. Por lo tanto, queremos disponer nuestro corazón, queremos disponer todo nuestro ser para que tu Espíritu Santo sea quien fluye a través de la palabra sobre nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia cristiana estaba afrontando una persecución muy severa cuando Juan está en escena, cuando Juan está allí en la isla de Patmos. Casi todos los creyentes eran social, política y económicamente víctimas del sufrimiento por causa de esta persecución en todo el imperio. Algunos habían sido asesinados por causa de su fe, pero en este caso podemos ver a Juan, que fue desterrado a Patmos porque no quiso dejar de predicar la palabra de Dios. Recordemos que hay dos hipótesis acerca del texto y de la estadía de Juan allí en Patmos. El texto dice exactamente que por causa del evangelio estaba allí. Una versión es que estaba predicando el mensaje en la isla de Patmos. Otra posición es que estaba desterrado allí como en una cárcel, por decirlo de alguna manera, que era aquella isla. La posición más aceptable es que estaba desterrado por causa del evangelio, allí en la isla de Patmos como tal. Recordemos que según la tradición, Juan fue el único de los 12 apóstoles que no fue asesinado por causa de su fe. El resto fueron muertos en diferentes formas, ¿no? Sí. Pero fueron muertos por causa de la fe. ¿Cómo así por causa de la fe? Por causa de la predicación y la creencia en Jesucristo el Señor. Entonces, en medio de aquella persecución, Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, y es allí donde recibe la visión y recibe la orden de escribir como tal el Apocalipsis. Cuando allí en Patmos fue que se escribe este libro maravilloso, profético de Apocalipsis. Cuando escribió Apocalipsis, lo dijo nuestro pastor, Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. Esa es una pregunta de juego bíblico, ¿no? Sí. Pero también podemos decir que Patmos era una pequeña isla rocosa y se hallaba a unos 80 kilómetros de la ciudad costera de Éfeso, en el Asia Menor. Entonces, más o menos ese es el trasfondo histórico y geográfico del pasaje que estamos viendo de Apocalipsis. Entonces veamos algo más sobre este pasaje, y es la condición de Juan el apóstol. ¿En qué condición está? Podemos decir claramente que se encontraba, lo dijimos, desterrado, preso en la isla de Patmos. Y cuando hablamos de Patmos, hablamos de una isla escarpada, isla volcánica,
Tiene 16 kilómetros de larga por 10 kilómetros de ancha esta isla como tal. Era allí ese lugar, o ese sitio, era un lugar para los prisioneros de mala clase, o sea que por eso los aislaban de la ciudad de Éfeso, ¿no? Sí. Y bueno, y de otros alrededores también, pero la tenían allá, apartada, para los presos, podríamos decirlo, que categorizaban como los más malos. Sí, muy similar a lo que tuvimos aquí en Colombia con la famosa isla Gorgona, que fue una isla prisión, Sí, que sí. fue una isla prisión. Allí Patmos parece ser que era eso, esa isla era una prisión donde se llevaban algunos presos de alta peligrosidad y estaban allí, entre esos está Juan, por causa del Evangelio allí en aquel lugar. Fue enviado allí por el emperador romano Domiciano. Domiciano estuvo entre el 86 y el 96 de nuestra era cristiana. Estuvo este emperador y fue el encargado en este periodo de su gobierno de enviar a Juan a la isla de Patmos como tal. ¿Cuál sería el motivo de de Juan, por estar en esa isla? Lo que estamos diciendo, podemos decir que fue a causa de la palabra de Dios. Como hubo ese destierro, estaban matando a todo lo que dijera Jesús, a todo lo que creyera en Jesucristo. Entonces, posiblemente pudo haber llegado allí. Pero dice, o sea, viendo la historia y el contexto y todo, que a causa de la palabra de Dios, por creer en Jesucristo el Señor, fue llevado a ese lugar. Recordemos que esta persecución se desata desde la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, y de ahí para acá se vino una persecución impresionante sobre los apóstoles, una persecución impresionante sobre la iglesia. Sobre todos los que dijeran Jesús. Sí, de tal manera que están desterrados por todos estos lugares y están corriendo. Algunos están muriendo a filo de espada, otros están siendo presos, como en el caso de Juan. Su actitud en aquel lugar, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál sería la nuestra? La actitud de un creyente en esta situación. Pues veamos la actitud de Juan. Para los cristianos corrientes quizás sería un tiempo de reclama a Dios, ¿no? Estoy predicando, soy tu apóstol, mira cómo me pagas, y mil cosas más. Sería posiblemente un tiempo para reclamos, para quejas, quizás para renunciar al llamado que Dios le había hecho como apóstol, ¿sí? Esa podría ser la situación o la forma de actuar de un cristiano corriente. Pero no fue así. Por la misericordia de Dios, para Juan fue la oportunidad Amén. de estar en el Espíritu. Así dice el texto. Y estando Juan el primer día de la semana en el Espíritu, sensibilidad espiritual para tener visiones. Es decir, había una disponibilidad de Juan de estar conectado con Dios por encima de la crisis que estaba viviendo. Igual y nace la pregunta, ¿cómo actuaríamos nosotros si nos llegasen a meter a la cárcel por la causa de Cristo? Si llegásemos a estar desterrados en una isla prisión como esta, ¿cuál sería nuestra actitud? En este momento, cuando quizás alguien nos ve mal por causa del Evangelio, alguien nos juzga y más allá, alguien nos mete en la cárcel por causa del Evangelio, y uno dice, yo no he hecho nada malo. Predicar la salvación, obedecer a Dios. Podemos irnos en pelea contra todo mundo, irnos en pelea contra el mismo Dios, reclamando el por qué a mí, el por qué son tan injustos conmigo, ¿cierto? Juan no ocupó ese lugar. Juan se centró en disfrutar en Dios y sabía que todo lo que le acontece para bien. Sí, así Le acontece para bien. Y en este momento vemos a Juan no renegando de su situación, no montándole un sindicato a Dios, ni peleando contra Dios, sino más bien adorando a Dios. Y es allí donde Dios le da la revelación del libro del Apocalipsis. Dios poderoso. ¿Y por qué no traemos eso un poquito a nuestro tiempo, pastor? ¿Cuál Sí, sería señora. nuestra actitud? ¿Cuál sería la posición? Así a primera vista le dicen, no, pues por la causa de Cristo, todo lo que Sí. venga por la causa de Jesucristo. Pero ya estando uno en los zapatos de la situación que vive Juan, uno dice, Dios mío, desterrado de casa, desterrado de sus amigos, de familia, de sus cercanos, de la iglesia aún. Entonces vemos cómo está el respaldo divino también con él, Sí. amén, porque Dios conoce lo que lo que Juan haría y el propósito que tenía Dios con Juan en ese lugar. Ahora veamos
la obra de Jesucristo en la vida de Juan. ¿Cómo se manifestó? ¿Cuál es esa obra poderosa que Dios hace en la vida de Juan? Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Veamos esta obra de Jesucristo en la vida de Juan. Lo primero que vemos es que, dice el texto, al que nos amó, ¿cierto? Reconoce. Al que nos amó. Y lo está escribiendo Juan, escribiendo el Apocalipsis allí en la isla, y está narrando y está viviendo y diciendo: Él no me odió. Yo estoy preso, pero no es porque me odie. Yo estoy en esta situación, no. Yo estoy aquí porque Él nos ama. Dice: al que nos amó. Es decir, Satanás ataca la vida del creyente haciéndole creer que nadie le ama. Y más en una situación como esta, preso por la causa de Cristo, pagando un precio por la causa de Cristo. Satanás no desaprovecha para decir: ¿de qué le sirve servirle a ese Dios? ¿Qué ha conseguido con consagrarse? ¿Qué ha conseguido con ser bueno? ¿Qué ha conseguido con dejar aquello, lo otro, los vicios, el pecado, la grosería, la mala vida? ¿Qué ha conseguido con eso? Mira Juan cómo está. ¿Sí? No, Juan en este momento no está perdido ni está maldiciendo contra Dios, a pesar de que Satanás lo puede estar conduciendo o induciendo a que lo haga. Pero él está decretando: al que nos ama. Al que nos amó. Y podemos ver aquí que Satanás ataca la vida del creyente ahí, haciéndole creer que nadie le ama. Y eso no es raro verlo dentro de nosotros hoy. Ni eso es antes, ni es ahora. Y seguirá, porque Satanás lo que quiere es hacerle creer a las personas que son solas, que no tienen un apoyo, hacerle creer a las personas que nadie les ama. Pero la Biblia hoy, una vez más, nos afirma que Jesús nos ama y entregó su vida por nosotros. La Biblia misma lo dice, y Juan ahí lo está diciendo, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está reafirmando el proceso que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. La Biblia afirma que Jesús nos ama y entregó su vida por nosotros. Miremos San Juan capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como lo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Cuando Juan está escribiendo el Evangelio, está narrando lo mismo. ¿Sí? Habla del amor de Dios, del amor de Jesús. Cuando está allí en la crisis, en medio de una agonía impresionante siendo un preso, ¿cierto? Está diciendo: el que nos ama, el que nos amó. Y está hablando de Jesús como aquel no que le está haciendo una broma pesada de mandarlo a la cárcel. No, ni como alguien que se está vengando de él. No, él está hablando del amor de Dios aún en medio de la crisis. La pregunta sería: ¿seguimos nosotros hablando del amor de Dios cuando las cosas se ponen turbias? ¿Cuando las cosas se ponen oscuras? ¿Seguimos nosotros hablando del amor de Dios y creyendo en el amor de Dios en medio de la crisis? Amados, en este caso Juan, el estar seguro de que nos ama, ninguna adversidad nos separa de él. Amén. ¿Cuánto me gusta esto? El estar seguro del amor de Dios para con nosotros. Las cosas adversas que vienen a la vida, a nuestra vida, no nos van a hacer separar de Dios. Es cuando más tenemos que aferrarnos al Señor, en su misericordia, Amén. en su amor, Amén. en su gracia. Aun cuando te sientas que Él no está, Él siempre va a estar ahí porque Él nos ama. Mire que Romanos capítulo 8, versículo 31, pastor, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y termina diciendo: nada nos podrá separar de su perfecto amor. Nada. Amados, entonces podemos decir nosotros claramente que cuando yo conozco el amor de Dios, nada me puede separar. Amén. Nada me puede separar. La obra de Jesucristo en la vida de Juan es eso, que Juan está consciente del amor de Jesús para él. Amén. Aún en medio de la crisis.
Y es un llamado para nosotros como iglesia hoy estar consciente de que Dios nos ama, aún en medio de las crisis. Viene a mi mente el libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? Sí. Sí. Otro libro que dice ¿por qué los hombres buenos? Porque a los hombres buenos le ocurren cosas malas. Sí, entonces uno dice, ¿por qué a Juan, siendo bueno, le ocurre una cosa de esas que no tan fuerte? Dios tiene un propósito. Amén. Nunca olvidemos, Dios tiene siempre el control de todo. Entonces, Juan lo está viendo y vemos nosotros la obra de que el Señor nos ama, pero también podemos ver la obra de Jesucristo, es que Él nos lavó de nuestros pecados. Y Juan lo confiesa en el texto del Evangelio, más bien en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice que Él nos lavó de nuestros pecados. Amén. Otra estrategia que quizás Satanás es acusarnos de nuestros pecados. La que utiliza Sí. Satanás. Ya dijimos primero, hacernos creer que nadie nos ama. Y ahora utiliza otra estrategia, es acusarnos de nuestro pecado. Hacernos creer que ya no tenemos opción, que hemos pecado, que hemos fallado y que ese pecado nos dejó totalmente separados de Dios a tal punto que jamás Dios se volverá a fijar en nosotros. O que quizás nunca nos va a escuchar nuestras oraciones. Ajá. Entonces Dios sí nos ama. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Y nosotros debemos ser conscientes de esto, de que Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Juan la tiene clara y Juan sabe que Él nos lavó de nuestros pecados y está deseoso de limpiar el pecado de la raza humana hoy, siglo XXI. Amén. Está deseoso de perdonar sus pecados, de limpiarle sus vestiduras para ser acepto delante del Padre. Entonces, recordemos que la estrategia del enemigo es esa, ¿no? Hacernos sentir que ya no tenemos opción. Podemos también ver aquí en Isaías capítulo 1 versículo 18. Vaya la palabra y vea Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venga a ver, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Precioso el texto. Amén. Porque podemos nosotros descansar creyendo que no importa cuánto nos hemos revolcado en el pecado, qué tan inmundo estamos, qué tan manchadas están nuestras vestiduras, el Señor promete en su palabra que Él nos hará limpios. Amén. Que su sangre preciosa tiene la capacidad de limpiarnos. No importa los lugares desterrados y ocultos por el pecado donde hayamos caído. Sí. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Entonces, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia Amén, de amén. todo pecado, de toda maldad. Nos hizo además reyes y sacerdotes, algo que olvidamos, algo que ay Dios mío, se nos olvida sacar a flote cuando Satanás viene a restregarnos el pecado, a hacernos recordar nuestro pasado negativo. Se nos olvida recordarle a Satanás que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y Apocalipsis, ahí después del versículo 5, donde dice Juan que nos amó y que nos limpió con su sangre, Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto echa abajo la estrategia del diablo de hacernos pensar que no somos nada y que nada poseemos en este mundo. Sí, Señor. ¿Sí? El enemigo siempre está taladrando nuestros pensamientos, nuestra mente como tal, haciéndonos creer que nosotros ya no tenemos opción, que por causa de esa mala decisión que lo llevó a pecar y apartarse de Dios, usted ya no tiene opción. Pues se nos olvida que en Jesús tenemos nuevas oportunidades. Amén. Que en Dios las puertas están abiertas para acercarnos a Él. Amén. Y que Él en su infinita bondad y misericordia anda buscando y salvando lo que se perdió. Así es. ¿Sí? Al ser humano, a la raza humana como tal. Entonces hoy tenemos opción, y Juan la tenía clara. Sí, sí. Juan tenía clara que a pesar de estar allí pasando por un momento de crisis, un momento de dificultad, él hablaba del amor de Dios. Él hablaba de la limpieza que produce la sangre de Cristo, pero él habla también de que no solamente nos ama, no solamente nos limpia, sino que nos regala una posición. Amén. Sí, reyes y sacerdotes para Cristo, reyes y sacerdotes para Dios, reyes y sacerdotes donde podemos decirle al diablo sencillamente: Dios tiene una mejor opción para nosotros. Amén. Dios tiene una segunda, tercera y quinta oportunidad para nosotros. Además, el enemigo nos hace pensar a veces eso, y en Dios tenemos que levantarnos en victoria. El apóstol
nos recuerda que aunque está desterrado y lejos quizás, sí, y lejos de todo contacto físico, Él es especial y lo tiene todo en la persona de Jesús. Amén, amén, amén. Así No importa que estemos en una cama, una crisis de salud. No importa que estemos en una cárcel. No importa que estemos en una miseria económica. No importa que estemos pasando por un momento muy difícil en cualquier área de nuestra vida. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para levantarnos en victoria. En Cristo Jesús lo tengo todo. Allá en la isla de Patmos decía, en Cristo Jesús lo tengo todo. Cristo es suficiente para bendecirme. Cristo es suficiente para levantarme. Cristo es suficiente para darme una nueva oportunidad, un nuevo vestido, una nueva bendición, una nueva oportunidad para levantarnos. Reyes y sacerdotes nos hace el Señor cuando usted y yo disponemos nuestros corazones. Y algo importante que yo veo acá, pastor, es que Juan no mira su condición actual de prisionero. O sea, él no pone como énfasis o le da relevancia al estoy preso aquí, aislado, solo. Pobre de mí, pobre de mí. No, lo que ve Juan acá es una proyección. ¿Cuál proyección? Se proyecta hacia un futuro glorioso de un reino mejor. La palabra misma lo dice. Este mundo es pasajero. Sí. Lo que nos espera es una patria celestial. Yo quiero hablarte a ti que quizás dice, pero es que desde que yo me conozco me va mal, no progreso, vivo circunstancias difíciles, me levanto, me caigo, me levanto, medio me sostengo, he vivido enfermo. Y usted me viene a decir que no viva ese momento. Usted me viene a decir ahorita predicando que no mire mucho mi condición actual. Quiero decirle que sí, que así como le tocó a Juan, no mires tu condición actual, mira lo que viene más allá. Mira que Dios está contigo y que si quizás aquí en la tierra te ha tocado sufrir o estás pasando por adversidad, si crees en Jesucristo el Señor, si te arrepientes de tu pecado y de tu maldad, en la vida eterna gozarás y tendrás un reino. El Señor nos ha llamado a ser gobernantes, el Señor nos ha llamado a ser sus hijos. Así que aprendamos de Juan en esta hora. Entonces podemos concluir diciendo, la obra de Cristo en la vida del creyente se basa en ciertos principios muy claros, ¿cierto? El primero, en lo que Él es. Amén. ¿Sí? Primer principio, ¿quién es Dios? Dios es amor. Es amor. Dios es amor. Entonces, la obra de Cristo en la vida de cada creyente se basa en esto, en que como Él es amor, tiene la capacidad de amarnos y bendecirnos. ¿Sí? Segundo, en lo que Él hizo. Dice que nos limpió. ¿Sí? La obra de Cristo se basa en esto. No solamente que nos ama, sino que tiene la capacidad de limpiarnos. ¿De qué? De nuestro pecado, de nuestra inmundicia, de nuestros errores. Porque muchas veces nosotros creemos más bien que ya no tenemos opción. No, en Cristo hay oportunidad. En Cristo hay opción. Y lo importante de esto es que Juan lo comprendía y de esa manera visibilizaba a nuestro amado Salvador, a Jesús. Él nos hizo limpios una vez más, pero en la posición que nos puso. Amén. Tercer principio, dice la Biblia que nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Qué maravilloso. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ubicados en un lugar de galardón. Estamos ubicados en un lugar de privilegio, sí, de bendición. ¿Por qué? Porque simplemente Él nos levanta del lodo cenagoso para hacer nuevas criaturas. Él nos levanta en victoria cuando el hombre decide dar la oportunidad a Dios, cuando el hombre decide caminar cerca de Dios. Juan es un hombre que está en la cárcel, pero de ahí lo saca sencillamente y escribe tremendo libro de profecía que bendice hasta hoy al ser humano. Y nosotros creeríamos, ¿no? Ya Juan allí está ya resignado, que era lo último de su ministerio, morir en una cárcel. No le faltaba todavía mucho acerca de dar, dejándose usar por el Señor. Escribir nada menos que el Apocalipsis. Cuando conocemos lo que Cristo hizo por nosotros, la soledad, la prueba, los desiertos se convierten en lugares de adoración. Esos momentos Amén. son los que nos llevan más en vez de alejarnos, es donde debemos buscar más su presencia. Ir a los pies, corre a los pies del Maestro y aférrate a Él. Adórale, alábale y no le preguntes por qué, sino dile para qué estoy pasando estos procesos. Por lo tanto, no miremos ni escuchemos lo que el enemigo nos dice.
Vayamos a un nivel espiritual como el del apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿sí? No nos entretengamos con el dolor, no nos quedemos amarrados a la aflicción, todo lo contrario, creamos que por encima de la crisis podemos hacer de esta crisis una oportunidad maravillosa para crecer. Amén. Así Viene a mi mente la actividad de las águilas. Las águilas, el momento de la tormenta, el momento de más crisis, es el momento donde más alcanzan sus grandes alturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la crisis la enfrentan y sobre la crisis comienzan a crecer, comienzan a subir, comienzan a ascender. Usted y yo hoy, en medio de las crisis, necesitamos hacer de esa crisis una oportunidad para que Dios nos use, una oportunidad para ver la mano de Dios obrar, una oportunidad para levantarnos en victoria en medio de las crisis. Si Juan no es llevado al destierro como prisionero, no tendríamos hoy la revelación del Cordero de Dios y su futuro glorioso. Así es, fue llevado allí y uno dice, ay, pobrecito, pero si le servía a Dios, ¿por qué le pasó esto? Claro. Porque Dios tenía un propósito, porque Dios tenía un plan maravilloso, porque hay una agenda escrita para Juan y Juan debía pasar por allí para ser revelado en Apocalipsis. Así es. Amados, Dios no juega los dados con nosotros a ver qué sale mañana. No, Dios tiene un plan estratégico, tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Lo importante de esto es aprender a caminar en los propósitos de Dios, sin importar que a veces la crisis llega a nuestra vida, llega con un propósito, sin importar que a veces nos sintamos menos. No, Dios tiene un propósito. No nos soltemos de la mano de Dios, y si aún no está cogido, bien cogido de la mano de Dios, yo le motivo para que lo haga. Cójase de Dios, acérquese a Dios, dese la oportunidad de caminar con Dios, y Dios lo levantará a una nueva oportunidad de bendición, y Dios abrirá puertas para su vida, a tal punto que se atreve a llamarnos reyes y sacerdotes, título que Dios nos da a aquellos que caminamos con Él, porque en un futuro reinaremos con Él. Así es, pastor. Qué bueno llegar a concluir diciendo, ¿por qué no oramos a Dios? Amén. Y le decimos a Dios gracias. ¿Por qué no oramos a Dios y le decimos, Señor, quiero rendir mi corazón a ti, quiero entregar mi vida a ti, y poderle decir, Señor, yo quiero que de aquí para adelante, no importa que esté cerca de Patmos, lugar de desierto, lugar de dolor, lugar de crisis, no importa que estemos pasando por un momento difícil, yo quiero descansar en ti, y para eso necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón y entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu voz. Gracias, Dios, porque hoy somos el producto de tu misericordia. Queremos orar a ti, Señor, y queremos entregar nuestro corazón a ti, mi buen Dios. Queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, perdona todos nuestros desaciertos, todos nuestros errores, Señor, y que queremos suplicarte que nos permita caminar cerca de ti, Señor. Permítanos, Dios, recibir de ti tu bendición. Permítanos, Señor, aceptar el regalo de la salvación. Por lo tanto, abro mi corazón para que tú entres. Abro mi mente y mi vida para que tú conduzcas todo mi ser, Padre. Gracias por esta oportunidad que me das de reconocer que sin importar la crisis que estemos viviendo, tú tienes el control de toda nuestra vida. Por lo tanto, hoy me quiero arrojar a tus pies para suplicarte, diríjame, enséñame a caminar contigo, Señor, y permítame, Dios, ser de aquí para adelante una nueva criatura, que seré direccionado por ti, mi Señor. Esto te lo suplico en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Amén. Así que a partir de hoy, a pensar que tengo a alguien que me ama, y a pensar y a recordar que tengo a alguien que murió por mí en la cruz del Calvario, me limpió mi pecado y mi maldad, y que somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Estamos llegando ya al final de este tiempo bíblico, tiempo bonito donde Dios nos habla, y también queremos decirles que mañana estaremos únicamente en 2 horarios de nuestras celebraciones, 7 y 9 de la mañana. Estaremos a las 3 de la tarde. Están todos cordialmente invitados al concierto Guaviare Gospel. Allí tendremos un tiempo de alabanza, de adoración, de danzas. Estaremos unidos, como lo dice nuestro eslogan de concierto Guaviare Gospel, voces unidas en un canto celestial. Así que recuerde, solamente tendremos el culto de las 7 y de las 9 de la mañana.
Y a las 3 de la tarde todos en disposición en el Coliseo La Esperanza para que exaltemos y glorifiquemos el nombre de nuestro poderoso Señor. Amados hermanos y amigos, bendiciones y que tengan un fin de semana excelente. Mil bendiciones. Prepárate para Guaviare Gospel. Guaviare Gospel. Voces unidas en un canto celestial 2021. Guaviare Gospel. Vívelo este domingo 21 de noviembre a las 3 de la tarde en un tiempo de adoración, alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, con la presentación de Eler. Alégrate, el Señor contigo. Predestinados. No temeré. No lo olvides, Guaviare Gospel, un evento para toda la familia en el Coliseo La Esperanza. Invita Secretaría de Cultura e Iglesias Cristianas y Católica del Guaviare. No te lo puedes perder.